Vamos a nuestro índice. Miraremos definiciones, características del átomo de carbono, fórmulas, clasificación del carbono, hibridación y clasificación de hidrocarburos. Entonces vamos a la definición de química orgánica. Es la disciplina científica que estudia la estructura, propiedades, síntesis y reactividad de compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales pueden contener, entre otros elementos, generalmente en pequeña cantidad, como oxígeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo, silicio, por ejemplo. Entonces, acá del lado derecho podemos ver unos dibujos. Desde moléculas sencillas como esta que estoy indicando ahorita, moléculas posiblemente un poco más grandes, hasta llegar incluso aquí en estas moléculas estaría el propósito fundamental de nuestro curso. Esta molécula de ADN, por ejemplo, ustedes observan acá, es un modelo de una molécula de ADN. Pues nuestra pretensión es tratar de darles una química orgánica con los elementos teóricos necesarios para que finalmente, como parte conclusiva de nuestro curso, pues lleguemos a entender lo que son las biomoléculas. Ahí estaremos hablando de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos como moléculas esenciales para la vida. Entonces tendremos toda una serie de conocimientos, miraremos una serie de conocimientos que pues la pretensión es llegar a entender estas biomoléculas. El término orgánico procede de la relación existente entre estos compuestos y los procesos vitales en su primera acepción, o sea que en la primera idea que hubo, orgánico se refería a pues estos compuestos que estaban involucrados en los procesos vitales, pero este concepto ha ido como que evolucionando en el transcurso del tiempo. Entonces vamos a tener como excepciones. Sin embargo, existen muchos compuestos estudiados por la química orgánica que no están presentes en los seres vivos, mientras que numerosos compuestos inorgánicos forman parte de procesos vitales, como sales minerales, metales como el hierro, que se encuentran presentes en la hemoglobina. Y entonces la cosa se complica un poquito, pues, porque el término original de orgánico en relación a presencia en el organismo, pues digamos que se creía que los compuestos orgánicos eran únicamente aquellos que eran generados por los organismos vivos, y ya luego se llegó a demostrar que se podían generar también artificialmente en los laboratorios. Entonces ahí pues hubo que hacer como que una ampliación de los conceptos. Y aquí del lado derecho miramos una fotografía sumamente interesante de un médico con una cápsula en donde sale una sustancia, una molécula, y es de entender pues que el arsenal que ustedes tendrán como futuros médicos son los medicamentos para poder tratar las enfermedades, y la gran mayoría de esos medicamentos van a ser sustancias orgánicas. Entonces, de la importancia, los compuestos orgánicos presentan una enorme variedad de propiedades y aplicaciones y son la base de numerosos compuestos básicos en nuestras vidas. Y ya pues esa primera idea de que eran sustancias que únicamente se podían obtener en organismos vivos quedó demostrado que no es cierto. Ya eso se demostró hace bastante tiempo. Se sintetizó, se hizo en el laboratorio una sustancia eminentemente orgánica a partir de una sustancia inorgánica, y con eso quedó desvirtuada esa primera idea.
Ejemplos, entre los que podemos citar plásticos, detergentes, pinturas, explosivos, productos farmacéuticos, un montón de medicamentos, colorantes, insecticidas, etcétera, etcétera. Según el Chemical Abstracts, la publicación que resume y cataloga la literatura química, hay más de 50 millones de compuestos orgánicos conocidos. Esa es una cantidad tremenda. Y pues también entendemos que hay, por ejemplo, muchas plantas que ni siquiera se conoce de su existencia. Y ahí pues vamos a tener en cada planta una gran cantidad de sustancias que posiblemente incluso sean desconocidas. Cada cierto tiempo se encuentran más sustancias y también se pueden hacer artificialmente en los laboratorios. Y eso va a ir incrementando más y más y más el número de moléculas orgánicas. Ya como lo miraremos, que van a tener en su estructura base el átomo de carbono. Un solo elemento de la tabla periódica. Genera en gran medida muchas más sustancias que todos los compuestos existentes de todo el resto de elementos de la tabla periódica. Y eso nos va a hacer entender lo importante que va a ser el átomo de carbono. Y nosotros mismos, pues, nuestros órganos, digamos, la química para que nosotros vivamos, en gran medida, pues, van a ser sustancias orgánicas las que van a estar involucradas en esos procesos. Y nuestros tejidos, todos constituidos por proteínas que son, obviamente, moléculas orgánicas. Un compuesto orgánico es un compuesto formado por átomos de carbono. Tiene uno o más átomos de carbono. Posee muchos átomos de hidrógeno. Puede contener oxígeno, azufre, nitrógeno, halógenos, metales, acompañados de fundamentalmente carbono e hidrógeno. Los compuestos orgánicos típicos, por ejemplo, el aceite que se mira en ese recipiente del lado izquierdo, ese tubo de ensayo, es aceite, un compuesto típicamente orgánico. Entonces, los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes esencialmente y bajos puntos de fusión. Y abajo de esa fase oleosa, aceitosa, tenemos agua, que es una sustancia típicamente inorgánica. Entonces, vamos a tener algunas diferencias. Y esto que empezaremos evaluando ahorita, pues va a ser una situación general, que pues eventualmente podríamos tener algunas situaciones que no se cumpla esto al 100%, pero digamos que es la generalidad. En cuanto a los puntos de fusión y ebullición, estos en los compuestos orgánicos serán bajos. La inflamabilidad, los compuestos orgánicos son inflamables, es decir, que pueden reaccionar en reacciones de combustión con el oxígeno. Van a ser solubles en solventes no polares. Como vuelvo a decir, estos son criterios generales. Y van a ser insolubles en agua. Por ejemplo, miremos un caso típicamente orgánico que es el propano, el gas. Aquí aparece la fotografía de un tambo de gas, aquí del lado izquierdo. ¿Miren? Entonces, el propano, su fórmula molecular es C3H8, es un compuesto orgánico utilizado como combustible. Vamos a compararlo con cloruro de sodio. La sal es un compuesto típicamente inorgánico formado por iones de sodio y cloro. Entonces, una interrogante podría ser, ¿cómo voy a saber yo que el propano es orgánico y el cloruro de sodio no lo es?
Entonces ya pondré en aplicación estos criterios generales que ya empezamos a ver y otros más que discutiremos. Y pues al hacer el análisis yo llegaría a la conclusión que el propano es orgánico y el cloruro de sodio no lo es. Una de las primeras cosas que yo voy a ver es que el propano tiene átomos de carbono y a eso me hace sospechar, van a haber unas pocas excepciones que tienen carbono y no lo son, pero en este caso no son orgánicos, pero en este caso sí lo es, por la evaluación del resto de propiedades. Mientras que cloruro de sodio, pues ya sabemos, la sal común, va a formar estructuras cristalinas en donde va a haber una alternabilidad de los iones de sodio positivos con los iones de cloro negativos. Entonces, a manera de recuerdo, miramos acá un simulador computacional de un cristal de cloruro de sodio para pues recordarnos que las sustancias inorgánicas generalmente pueden formar sistemas cristalinos. Este caso es un sistema, acá miramos claramente que es un cubo, en donde tenemos una alternabilidad de los iones de sodio y de cloro. Entonces, esta va a ser una situación que, pues, los compuestos inorgánicos es muy posible que logren formar sistemas cristalinos, mientras que los orgánicos, eventualmente, uno que otro, sí pueden formar sistemas cristalinos. Vamos a tener, o existen más bien, 6 formas de cristalización, 6 formas geométricas. Aquí miramos en este otro cristal de carbonato de calcio, otra forma de cristalización. Miremos una celda un poquito más grande. Tenemos la celda unitaria, la celda más pequeñita que da origen a toda la estructura cristalina. Y miramos con claridad, aunque no nos meteremos a particularizar en estas cosas, que es una forma diferente de la forma cúbica. Vamos a tener 6 sistemas de cristalización. Entonces el átomo de carbono empieza a resultarnos claro que sobresale del resto de elementos de la tabla periódica. Solo él hace una gran diferencia. Es importante ver pues en dónde está ubicado. Se encuentra en el segundo periodo y grupo 4A, en una posición ideal. En algún momento, incluso siendo este no metal, se puede comportar hasta como metal. Y eso se va a deber a su configuración electrónica y su posición en la tabla. Hay compuestos que contienen carbono, muy pocos que no son orgánicos. Al hacer una evaluación de muchas propiedades, pues se llega a la conclusión que a pesar de que tengan carbono, no se comportan como los compuestos orgánicos. Dentro de estos, pues podemos mencionar el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que claramente pues tienen carbono. Los carbonatos, los bicarbonatos, también tienen carbono, pero son sustancias eminentemente inorgánicas. Los cianuros también, y otros cuantos que por los alcances de este curso, pues no nos meteremos en sustancias más complejas. Digamos que esto sería lo más común. Entonces, dentro de las características muy particulares del carbono, para constituir toda un área de la química que va a estudiar sus compuestos, la química orgánica. Dentro de estas características está, por ejemplo, la electronegatividad intermedia, que se enlaza fácilmente tanto con metales y no metales.
que tiene la posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas. Es una cosa excepcional. Del resto de elementos de la tabla periódica, muy pocos otros tienen la posibilidad de formar una que otra cadenita. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el silicio, que incluso está en el mismo grupo. Pero no, nunca, nunca como el carbono. Dentro del rango de la covalencia, sus enlaces son relativamente fuertes. Y tiene un tamaño pequeño para otra cosa excepcional, el hecho de poderse acercar y formar dobles y triples enlaces consigo mismo. Entonces, aquí tenemos un resumen de algunas de las características de los compuestos inorgánicos y de los orgánicos. En esta tabla tenemos, primera columna, propiedad, los compuestos orgánicos, un ejemplo que usaremos de referencia que va a ser el propano, que ya evaluábamos, los compuestos inorgánicos, y un ejemplo que usaremos de referencia va a ser el cloruro de sodio. Entonces, los elementos, ¿verdad? Lo que definíamos al principio, el orgánico formado por carbono e hidrógeno y ocasionalmente oxígeno, azufre, nitrógeno, cloro de algunos metales. En este caso particular tenemos carbono e hidrógeno. Los inorgánicos, la mayoría de metales y de no metales, en este caso sodio y cloro. Las partículas, los orgánicos van a ser moléculas, por ejemplo, C3H8. Los inorgánicos, generalmente iones que tienen una gran posibilidad de poder formar estructuras cristalinas, como las que acabamos de ver. Los enlaces en los orgánicos, por lo general, son covalentes. No se puede descartar la posibilidad de que la molécula sea orgánica con varios enlaces covalentes y que eventualmente dentro de la misma molécula pudiese haber algún enlace iónico. En los inorgánicos la mayoría son iónicos y eventualmente también podemos tener algunos enlaces covalentes. La polaridad de los enlaces en las moléculas orgánicas son no polares, salvo que exista otro elemento más electronegativo que el carbono, mientras que los inorgánicos la mayoría son iónicos o covalentes polares. Solo unos pocos son covalentes no polares. Los puntos de fusión y de ebullición en los orgánicos van a ser bajos, en los inorgánicos generalmente. Todo esto son criterios generales, generalmente altos, ambos. La inflamabilidad de los orgánicos es alta. Si no, pues que nos lo diga el propano, que lo usamos muchas veces todavía aquí en Latinoamérica, en las estufas de las casas. De los inorgánicos va a ser baja, no arde. Por ejemplo, el cloruro de sodio no arde. La solubilidad en agua, los orgánicos son insolubles, salvo cuando hay grupos polares. Evidentemente, el propano es insoluble. Y los inorgánicos, la mayoría son solubles, salvo los no polares. El cloruro de sodio, obviamente, sí es soluble. Bueno, vamos a ver la alotropía. ¿Qué son los alótropos? Las distintas formas del mismo elemento que se diferencian en la forma de enlazarse se llaman alótropos o formas alotrópicas. El diamante, el grafito y el carbono son sustancias de carbono, pero observaremos que estructuralmente se van a diferenciar. Los alótropos se diferencian en sus propiedades físicas y químicas. Miremos los alótropos del carbono a manera de ejemplo. Se denomina alotropía a la propiedad que poseen ciertos elementos químicos de presentarse bajo estructuras molecularmente diferentes y con características físicas distintas como el carbono, que lo hace como grafito, diamante o fullereno. En este caso,
vamos a observar que estructuralmente son muy diferentes. Incluso hasta sabemos, pues, si es un diamante natural comparado con una carbono de una mina de lápiz, el valor que va a tener el diamante por su uso y su belleza, pues comparado con una cosita negra que se usa para, como es tan frágil, se usa para escribir, pues. Para que a un elemento se le pueda denominar como alótropo, sus diferentes estructuras moleculares deben presentarse en el mismo estado físico, y en este caso, pues todos serán sólidos. Es importantísimo hacer esta evaluación desde el punto de vista tridimensional para entender más sobre estos alótropos del carbono. Entonces, yo les hice un simulador, que es este. Ya vamos a ir viendo que pues los compuestos orgánicos se pueden representar de diferentes maneras. Aquí tenemos entonces el primero, que va a ser el grafito. Primero podríamos tener carbono amorfo, que sería un polvito que no logra tener ninguna estructura definida. Átomos al azar, digamos, de carbono. Carbono amorfo. Ya luego podrían tener cierto orden, cierta estructura. Como el caso del grafito que observamos acá, que va a formar capas. Entonces, se utiliza mucho como mina de lápiz. Nosotros sabemos que con una facilidad tremenda podemos quebrar esa mina. Entonces, démonos cuenta cómo cambió la representación ahorita. Lo que aparecía solo como líneas, ahora aparecen unas chibolitas grises. Cada una de esas chibolitas es un átomo de carbono que va a formar un sistema hexagonal. Vienen ustedes un montón de hexágonos. Y que va a estar constituido por capas. Entonces, si yo pusiera mi dedo acá y quiero quebrarlo en este eje, va a ser difícil por las capas. Pero yo podría hacer una torsión para acá y para acá, y entonces aquí no hay punto de unión entre las capas, y ahí se ve la fragilidad del grafito. Podemos hacer representaciones en diferentes formas, por ejemplo, este modelo que no le encuentro mucha utilidad, un modelo de varillas. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver esto a través de un microscopio electrónico, posiblemente miraríamos algo como la superficie amarilla. Ahora, ¿por qué el diamante? Hay diamante natural, diamantes que se han ido constituyendo en el transcurso de una gran cantidad de tiempo. El carbono se ha ido ordenando hasta formar una estructura lentamente. Ese es el diamante natural, pero también sabiendo cuál es la situación estructural del diamante, el hombre ha podido aplicar una gran cantidad de presión a los átomos de carbono y ha podido hacer diamantes sintéticos, que no tienen la belleza por el largo tiempo que se ha llevado para constituir las estructuras de diamantes naturales. Por lo tanto, el carbono, formando diamantes sintéticos, no va a tener la belleza de un diamante natural. Y su belleza, pues, está en gran medida por la reflexión de la luz. Entonces, ¿cómo es la estructura del diamante? Ya miramos que las capas están entrelazadas. Entonces yo agarro esto, ¿por dónde lo agarro? Pues va a ser difícil romperlo, ¿verdad? Y es una de las maravillas del diamante, su dureza. Podemos poner en diferentes modelos. Un modelo simplificado en donde ya no se ponen las pelotitas centrales que son los átomos de carbono. Todas estas simplificaciones las iremos viendo. Otra forma alotrópica va a ser el grafeno. Una capa de grafeno. Entonces miramos acá que del grafito, este grafeno fue descubierto por casualidad, es una sola capa, el grafeno es una sola capa del grafito, ¿sí? Una sola capa. Y tiene una cantidad de aplicaciones tremendas en la tecnología.
Entonces, aquí podemos ver una sola capa. Esto es una sola capa de grafeno. Se pueden hacer hasta pantallas de dispositivos móviles flexibles. Y tiene una gran cantidad de aplicaciones. Las buquibolas o Buckminster fullerenos, en este caso es una buquibola de 60 átomos de carbono. Literalmente es una pelota. Hay de más carbonos y de menos. Cuando se descubrió esto, no se sabía qué usos pudiese tener. Pero, tal como se los anoto acá en el suplemento teórico, el campo de la nanomedicina, es decir, a escalas muy pequeñas, un nanómetro está en el rango de 10 a la menos 9 metros. El fullereno, que tiene 60 átomos de carbono, se ha estudiado su potencial uso medicinal como fijador de antibióticos, puesto que hay un espacio interior de esa pelota que puede fijar antibióticos específicos para atacar bacterias resistentes y ciertas células cancerígenas, tales como el melanoma. Y el último, tal vez faltaría uno que se encuentra en algunos asteroides que han caído, algunos meteoritos, que consideré que no valía la pena poner. Entonces, este último es un nanotubo. Acá observamos la estructura del nanotubo. Hay de diferentes grosores, diferentes largos. Esto tiene toda una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas también. Si ustedes quieren complementar esta cosa con un poco de lectura, por curiosidad, vayan poniendo fullereno, aplicaciones en Google o en YouTube, los nanotubos, aplicaciones médicas o aplicaciones en general, y se van a dar cuenta que esto tiene una gran cantidad de aplicaciones. Bueno, entonces el carbono ha de tener algo especial. Y dentro de eso de algo especial van a haber cosas de carácter electrónico que tenemos que revisar. Pues para no solo aprender las cosas, recitarlas como de memoria, sino que tener un concepto más profundo de cuál es la situación. Entonces vamos por la configuración electrónica del carbono en su estado basal. Si nosotros seguimos la regla diagonal, tenemos el primer electroncito, 1s2, el segundo 2s2, el siguiente 2s2 para arriba, la flechita, el spin, 2s2 para abajo, luego 2px1, 2py1. El 2pz no tiene electrón. Entonces aquí los químicos en su momento empezaron a encontrar un problema. Se dieron cuenta que en el metano, por ejemplo, que es un carbono con 4 hidrógenos, los 4 enlaces carbono-hidrógeno son idénticos. Y entonces se dieron cuenta que esta configuración electrónica en su estado basal, eso no es posible. Porque pues en principio solo hay aquí hay dos orbitales atómicos que solo tienen un electrón, pues podría esperarse que reciban uno, y un orbital pz vacío. Pero el orbital S, que es esférico, y los orbitales P, que son de forma de una hélice de avión, pues son dos cosas diferentes. Y si tenemos dos tipos de orbitales diferentes, ¿cómo poder esperar que el carbono pudiese llegar a tener 4 orbitales idénticos para formar 4 enlaces idénticos? Entonces ha habido todo un debate, digamos, teórico. Y a raíz de ese debate teórico, uno de los postulados, una de las teorías que los químicos encontraron que diera, digamos que, explicación a esta situación, es la teoría de la hibridación. Pues podemos usar una analogía para tratar de entender qué es esto de la hibridación. Supongan ustedes que hay un gato negro que se cruza con una gata blanca y que tiene una descendencia de 4 gatitos. Y vamos a suponer que son gemelos idénticos los 4 gatitos, entonces salen con características de la madre y las características del macho. Pues diríamos que va a tener, digamos que son como moteados blanco y negro, igualitos. Algo así va a pasar acá.
Ahorita el carbono en su estado basal tiene un orbital S que es esférico, digamos que es el gato blanco, y luego las orbitales P que correspondan al gato negro, y entonces son diferentes, pues. Pero, debido a la teoría de la hibridación, de estos dos van a resultar 4 que sí son idénticos, y eso sí nos va a conducir a explicar que el carbono en el metano CH4 tiene 4 enlaces idénticos. Entonces, parte del planteamiento de la hibridación empieza por el estado excitado. Ustedes observan que acá en su estado fundamental, basal o no combinado, el carbono tiene un electroncito en el orbital atómico 2s con spin negativo, mientras que el 2pz está vacío. Entonces, en esta formulación teórica, este electroncito que está acá salta al orbital que tiene más energía. Y entonces ya empiezan a haber 4. Esto ya nos empieza a esbozar una idea de que vamos para 4. En este momento no son iguales los 4, porque hay 1S y hay 3P, que sí son igualitos, pero el S es diferente. Todavía no explica esto, pero ya vamos dejando la posibilidad de que aquí vendrán de complemento 4 electroncitos, uno para cada orbital, y ahí se van a formar los 4 enlaces, pero todavía no tenemos 4 orbitales idénticos. Eso sí, ya va a corresponder a la hibridación. Va a pasar algo que ya ahorita lo voy a explicar, en donde entonces ya no es un orbital S y 3P, sino que serán 4 idénticos 2sp3. Es lo que denominaremos estado híbrido y los 4 serán idénticos. Y debido a la teoría que se conoce como la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de valencia, los átomos, como ya hemos visto, tienden a alcanzar la condición de mayor estabilidad en donde se dé el mínimo de repulsiones y el máximo de atracciones. Y entonces, producto de eso, la molécula sufre un reacomodo tridimensionalmente que nos lleva a la forma tetraédrica, como ustedes observan acá, un carbono y 4 vértices que corresponden en su forma geométrica a un tetraedro, una pirámide. En una pirámide los ángulos exactos son de 109.5 grados, que es lo que los químicos se dieron cuenta, pues que era la situación. Y que debido a esos hallazgos experimentales, pues hubo una, digamos, una lucha por hacer un planteamiento teórico, y uno de esos planteamientos es esta teoría de la hibridación. Bueno, ahorita suena todo esto muy abstracto, tenemos que tratar de simplificarlo. Por ejemplo, el estado excitado. El electroncito de acá brinca al orbital vacío, pero este es S y estos 3 son P. Brincó de acá hacia arriba, ya viéndolo a nivel de energía. El orbital 2s tiene menos energía que los orbitales P, que son idénticos, solo orientados espacialmente de manera diferente. Entonces, el electroncito de abajo sube. Eso se alcanza entonces en el estado excitado. Este es un diagrama orbital, como los diagramas orbitales que estudiamos en su momento cuando estudiamos el enlace. Este es entonces el estado excitado, que todavía no responde a la situación observada experimentalmente. Entonces, esto es la hibridación sp3. Obteniéndose el estado excitado, ahora el orbital, que es el orbital 2s, que solo tiene un electrón, sube su nivel de energía y los otros 3 bajan. Y entonces se van a generar 4 orbitales idénticos híbridos en nivel 2 sp3. Los 4 gatitos idénticos que ahora son moteados porque vienen de un padre de un color y la madre de otro color. Ahora sí, esto ya miramos que en cada uno de estos orbitales híbridos sp3 hay cabida para otro electroncito que va a dar un hidrógeno y se van a formar 4 enlaces idénticos.
Esto es lo que pasa a nivel de la forma de los orbitales. El orbital 2s esférico, los tres orbitales P, pues se dice que tienen más o menos la forma, acá están más chatos, pero más o menos la forma de una hélice de avión, pero aquí están más redondos. Entonces, este, digamos que es un gato de un color, esta es la otra de otro color, y entonces tienen cuatro gatitos idénticos, con características de los padres. Esto se dice teóricamente que tienen un 25% de carácter S y un 75% de carácter P. Entonces ahora estos cuatro son exactamente iguales. Y cada uno tiene un electroncito con spin positivo. Ya vendrán los hidrógenos con un electroncito que darán el electroncito complementario para llenar cada orbital y pues con spin negativo. Todo esto es un trabajo matemático y por lo tanto se puede trabajar computacionalmente la forma de esos orbitales. Esto es lo que acabamos de ver. Tiene parte de uno y parte del otro. Y esto es una región de energía, el orbital. Y ya sabemos que el enlace se forma por una situación de traslape de orbitales. Quiere decir que si este es un orbital híbrido sp3, cuando se una ese carbono con ese orbital híbrido a un hidrógeno que tiene un electroncito en un orbital S, será un traslape entre el orbital S del hidrógeno con el orbital híbrido sp3 del carbono. Y eso será un enlace simple. Entonces miremos qué ocurre en el metano. Aquí está nuestra molécula de metano. Vamos a simplificar para poder apreciar bien los orbitales, pondremos modelo de alambres. Entonces, el primer orbital sp3 van a ser 4. Es este rojo, lo que acabamos de ver computacionalmente, en un eje de una pirámide. El segundo, el tercero y el cuarto. Dijimos que son 4 y ahí empezamos a ver que esto tiene forma de pirámide. Y los hidrógenos con su orbital S van a ir traslapados con estos 4 orbitales, uno con cada orbital híbrido. Entonces aquí cargamos los hidrógenos, las chibolonas blancas. Entonces cada unión, por ejemplo, esta roja es el orbital híbrido en ese eje, con este es híbrido sp3 con S del hidrógeno. Los 4 son híbridos sp3 con un hidrógeno. También se da la posibilidad de una hibridación sp2. Ahora, el orbital 2s sube su nivel de energía y bajan 2p y se queda un orbital p con un electroncito. Acá entonces estos tres serán orbitales híbridos sp2. Ya los ángulos ya no serán de 109.5, sino que geométricamente van a ser ángulos de 120 grados. Y este que quedó solito aquí arriba será el que va a formar un enlace pi, que ya miramos en clases anteriores cuando estudiamos la teoría del enlace. Entonces, se formaron 3 orbitales híbridos. En cada carbono quedará un electroncito que se juntará con otro electroncito igualito y ahí se va a formar un orbital, un enlace pi, producto de la interacción entre dos orbitales 2pz, de los dos carbonos que se vayan a enlazar. Entonces formaremos un doble enlace, característico de los alquenos. Ahora son 3 orbitales híbridos, S2sp2. 2s con los 2p
ahora se convierten en 2sp2 los tres orbitales iguales. ¿Cómo va a ser esto en su forma? Pues muy parecida al otro, solo que ahora tiene más carácter, tiene como es sp2, es más carácter S que P. Y estos son resoluciones matemáticas del orbital. Está tridimensional. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la hibridación en la molécula? Cargamos nuestro modelito, ponemos modelo de alambres, ahí está el doble enlace, los ángulos acá van a ser de 120 grados. Esto se dice que es trigonal. Un enlace del doble es un enlace simple y el otro es un enlace pi. Entonces, carguemos primero los hidrógenos, son 2 hidrógenos con orbitales S. 2 hidrógenos para cada carbono. Y el resto van a ser orbitales híbridos, 3 para cada carbono, híbridos 2sp2. Entonces, acá tenemos unos de esos. Acá están para cada carbono. Cada uno con 3 orbitales híbridos, 2sp2. Y dijimos que para cada carbono queda un electroncito en orbital pz. Cada carbono, un electroncito en orbitales pz, se unen esos orbitales. Esto es lo que haremos ahorita. Al unirse se traslapan por encima y por debajo de la molécula. Y entonces esa es la región roja con azul que acaba de aparecer. Ese va a ser el orbital molecular pi, lo que denominamos como enlace pi. Muy bien. Y eso se va a dar en el eteno, opuesto con doble enlace. Otra cuestión que es importante para los químicos y que yo se las enseño para que ustedes agarren conceptos que lejos de estar recitando después como loritos, que este es el propeno, que el 1-buteno, que el 2-buteno, que no sé qué o qué más, les queden conceptos muy de fondo para conceptualizar la química de otra manera. Cargaremos nuestro modelo en LT y vamos a ver lo que es el mapa de densidad electrónica. Estamos diciendo que se va a formar un enlace pi, un doble enlace. Eso significa que los carbonos, acá donde está el doble enlace, están compartiendo 4 electrones. Uno de un enlace simple y el otro del enlace pi. Entonces, no sé si ustedes por la resolución que estamos y como estamos en vivo a través de la red, miran esta parte central roja. Eso es lo que se define computacionalmente. Que las partes más negativas en una molécula van hacia el rojo y las partes más positivas van hacia el azul. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa eso? Pues es para agarrar conceptos. En una molécula, las partes negativas buscarán a las partes positivas. Por esa razón, entenderemos después que en un doble enlace se puede unir primeramente un hidrógeno sin electrones. Porque el doble enlace va a ser una parte rica en electrones. Pues eso lo vemos acá computacionalmente con color rojo. Entonces siempre va a ser importante ir evaluando en dónde hay partes negativas y en dónde hay partes positivas para poder entender la mecánica de reactividad química. Y siempre en el sentido de que lo que tiene buscará lo que no tiene, electrones. Entonces, un resumen de las 3 hibridaciones que van a ser fundamentales para toda la química orgánica. Empecemos por la sp3, a manera de resumen.
Primero, este es el carbono en su estado basal, 2S2, 2PX y 2PY, 1 y 1. Digamos, la obtención del estado excitado. Es el salto de un orbital de menor energía a este P vacío de mayor energía. Ese es el estado excitado. Y entonces viene la hibridación. Este sube y los tres otros bajan. Y entonces tenemos 4 orbitales híbridos, 2sp3. La situación de la hibridación sp2. Y pues ahí se miró la figura geométrica, que es una pirámide. Otra vez partimos del estado excitado a partir del basal. Ahora bajarán 2 y sube 1, y este solito queda arriba, que ya luego se traslapará con el otro orbital P del otro carbono para formar el enlace pi. Entonces sube 1, bajan 2. Eso ahora es una hibridación 2sp2. Aquí se van a formar 3 enlaces simples, y de este que está aquí arriba saldrá el enlace pi. Bueno, ahora pasamos a la hibridación sp. Ahora sube para el estado excitado, la misma historia. Subirá 1 y bajará 1. Quedan 2 orbitales, 2 electrones en orbitales P. Ahora uno de ellos se traslapará con el otro carbono, y el otro con el del otro carbono, ya que cada carbono tendrá estos 2 para traslaparse y formar 2 enlaces orbitales moleculares pi. Entonces ahora sube 1, baja 1. Y 2 se quedan para formar 2 enlaces pi. Esto va a constituir un triple enlace. ¿Cómo se da la hibridación en la molécula? Cargamos nuestro modelo, lo ponemos, ahí está el triple enlace. ¿Sí? Solo hay 2 hidrógenos, uno con cada carbono, porque solo hay un enlace simple. Bueno, son 2. El carbono-carbono, que es el del centro, uno para un hidrógeno y el otro para el otro carbono con el otro hidrógeno. Porque cada carbono solo tiene 2 enlaces simples. Y va a tener 2 enlaces pi. Entonces, ponemos en modo de alambres, cargamos los hidrógenos, que será 1 para cada carbono. Los orbitales híbridos, 2 para cada carbono. El carbono entendemos que está aquí en el punto central acá. Aquí está, ahí va el carbono, este es hidrógeno. Entonces tiene 2 enlaces simples. Se van a juntar los primeros 2 orbitales P, diremos que PX. Esos son los orbitales PX, que se van a traslapar amarillo con amarillo y violeta con violeta. Y estos otros 2 son los otros 2 orbitales P. Y se arma una de San Quintín, ¿por qué? Ahora formamos un enlace pi y formamos el otro enlace pi. Y ya todos juntos queda una cosa como que fuera un tubo. Y esto va a ser más rico en electrones que en el caso del doble enlace. Miramos más rojo en la parte central. ¿Y la forma? Pues ahora tiene más carácter S y sube a un 50%. Casi la misma forma. Esa es la forma del orbital híbrido sp, determinado matemáticamente, computacionalmente. Bueno, entonces viene ahora la situación en la hibridación sp3, que de acuerdo a la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, los átomos sufren un reacomodo. Todo eso ya lo hemos evaluado cuando estudiamos la teoría del enlace.
se da situaciones de atracciones y repulsiones entre los átomos. La nube electrónica de uno atrae el núcleo del otro y nube con nube se repelen. Y entonces la molécula sufre un reacomodo y pues por lo tanto la forma más estable, que en el caso de la hibridación sp3 corresponde a un tetraedro. Y la molécula la podemos representar de varias formas. La estructura electrónica de Lewis, la primera. La estructura geométrica de 109.5 grados, el ángulo para un tetraedro. Aquí observaremos que hay dos tipos de enlace, representaciones diferentes, pues el enlace es el mismo. Es forma de cuña, indica que el hidrógeno viene hacia afuera. Y este punteado significa que el hidrógeno va hacia adentro. Este es el tetraedro y al final, en este caso, será el carbono va acá donde está el puntero, sus 4 orbitales en morado, híbridos sp3, que se traslapan con los orbitales S de los hidrógenos. Entonces, el enlace simple que nosotros representamos como una rayita es el traslape de los orbitales, que van a ser 4 idénticos. Y un modelo que yo sinceramente no le encuentro mucho gusto es este modelo de chibolonas, que pues la idea es que nos da más o menos una idea del contorno molecular, digamos. Si nosotros nos miniaturizáramos, si fuéramos en una nave espacial pequeñita, entonces si hiciéramos, sobrevoláramos por la molécula, como que miraríamos cómo es su superficie, ¿no? Más o menos eso trata de dar la idea a este modelo de pelotas. Este es un modelo tridimensional insertado en PowerPoint. Podemos suspender acá el movimiento. Entonces observamos, para poder ver este modelo, hay que descargar uno de estos plugins que están aquí abajo. Si ustedes tienen una versión antigua de Windows de 32 bits, descargan este plugin. Si no lo miraran es porque no es de 32, sino que va a ser de 64, entonces desinstalan eso, ahí donde está quitar o remover programas, lo que instalaron, y entonces instalan el de 64 bits hasta ver el modelo. Entonces ya aparecería esto insertado dentro de la diapositiva de PowerPoint, donde miramos claramente pues, que esto es un tetraedro. Acá tenemos una molécula de metano. Observemos. Vamos a tratar de dar una representación de la tridimensionalidad en 2 dimensiones, como lo vimos en la diapositiva anterior. The methane model is a 3-dimensional object. To show this 3-dimensional structure on a flat piece of paper, a projection diagram is often used. Here, the shadow of the methane model is being sketched on a piece of paper. Se está dibujando la sombra. Este enlace que va a hacer ahorita es el que va hacia adelante. Se va a hacer en forma de cubo. Y el que está agarrado le va a hacer punteado. Ese que va para adentro. Y los otros dos van en digamos, hacia los lados. Entonces, de esa manera se representa la molécula en 3 dimensiones, pero escrita en 2 dimensiones. Esos modelos van a ser bastante útiles para hacer algunos análisis. Especialmente los usaremos cuando estemos estudiando los carbohidratos. Ya sabemos, como una cosa complementaria y como para formar más su situación de comprensión de lo que son las moléculas, lo que son los enlaces, no solo escribir CH4, sino que en la molécula, digamos que se pueden adoptar diferentes modelos. Uno de ellos sería este, miren, si esto absorbe radiación en el rango infrarrojo, tiene estos movimientos vibratorios. O sea que la molécula va a tener cierta flexibilidad, pues, no solo escribir CH4. Esto pienso yo que les da a ustedes una mejor comprensión de lo que es una molécula. Incluso se pueden hacer cálculos matemáticos de un oscilador armónico que se está moviendo y esto cumple con ese modelo matemático del oscilador armónico.
Entonces, la molécula no es solo escribir CH4, la pretensión de esto, que es algo sofisticado, que es esa espectrofotometría de absorción infrarroja, es para que ustedes abran su mente y pues miren, tengan una idea de lo que es una molécula, pues. Los átomos de carbono tienen mucha facilidad para unirse entre sí y formar cadenas muy variadas, una cosa maravillosa. Todos sus átomos forman siempre 4 enlaces covalentes, son tetravalentes. Por ejemplo, el metano, que aparece su dibujo de molécula tridimensional del lado izquierdo. Entonces, esto es una cadena abierta, lineal. Pero pues miraremos que la tridimensionalidad está muy lejos de esto. Esto es una representación para escribir la estructura, pues, pero uno ya de químico entiende que la molécula real no es así. Aquí los ángulos son de 90 grados y estamos viendo que no son de 90, sino van a ser de 109.5. En algún momento el carbono del lado izquierdo está muy lejos del carbono del lado derecho. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser posible que se unan el carbono uno con el otro y se forme una estructura cíclica? Porque ya miraremos que esto tiene una serie de movimientos que en algún momento los dos carbonos extremos quedan muy cerca y se puede ciclar la molécula. En este tipo de representación miraremos que en los vértices de este pentágono hay 2 hidrógenos, porque cada carbono es tetravalente. Tiene que tener 4 enlaces, o sea que solo cada carbono que es un vértice solo tiene 2. Entonces son formas de ir simplificando las estructuras. Y también podemos tener cadenas ramificadas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, disminuye la cadena en 1, pero se saca una ramificación. Y esas son las posibilidades estructurales que va dando el átomo de carbono. Esta es la molécula. Aquí está en una forma que posiblemente sea la más estable, pero ya miraremos que incluso vamos a tener movimientos rotacionales de un carbono respecto de otro. Y eso nos va a generar una situación mucho más compleja. Imaginémonos la rotación de un carbono respecto de otro. Entonces hay muchas conformaciones de las cuales una va a ser la más estable. Y va a ser esta, miren, en donde este hidrógeno está más alejado de estos que están atrás. El anillo pentagonal que acabamos de ver, miramos que tiene una distorsión, o sea, no es totalmente plano. Mira, aquí tiene una cosa salida. Eso va a ser tremendamente importante cuando estemos estudiando los ácidos nucleicos, porque habrá un carbohidrato que puede ser ribosa o desoxirribosa, que tiene esta forma pentagonal y también va a tener esta distorsión. Y eso va a ser importante en una molécula de ADN para que una cadena se acople con otra. Y este va a ser el ramificado. Si queremos verla más detenidamente, podemos suspender el movimiento y aquí ya miramos. Ahí está. Mire, aquí sí se está respetando los ángulos de 109.5 grados para cada carbono. Entonces vamos al etano. El metano era el más pequeñito, pero ahora se abre la posibilidad de traslapes entre orbitales híbridos, sp3, carbono-carbono. En el metano aquí había un hidrógeno, pero ahora será una unión carbono-carbono. Los orbitales híbridos, sp3. Eso va a hacer que se formen enlaces sigma o simples. Y entonces van a haber 2 situaciones. Un carbono puede girar respecto de la otra. Entonces podemos tener una conformación que lo nombraremos como eclipsada y la otra alterna. Una de ellas va a ser la más estable. No nos importan los nombres de eclipsado o alterno, sino que lo que nos importa es el concepto de los movimientos intramoleculares. Entonces tenemos esta situación. 3 representaciones para el etano.
Miremos, pues, cómo se da esa situación. Free rotation about the carbon-carbon Así single gira bond uno of respecto ethane is del shown. otro. In the Y de eclipse todas esas conformation, conformaciones the que va a distance haber between cuando the vaya adjacent girando uno hydrogen respecto del atoms otro, is measured. esta nos da una distancia más pequeña If ethane is twisted que into esta staggered otra. conformation, the distance between the adjacent hydrogen Esta va a atoms ser la más increases. estable porque están más separados los hidrógenos. Entonces, de todas las que As the pudieran haber molecules de rotar rotated uno about the respecto del otro, carbon-carbon bond, una va a ser la más estable. notice how the conformations all Si fueran 4, pues la cosa se va complicando. free rotation about the bond between carbons 2 Todos giran and 3 respecto de of los otros. butane reveals steric crowding when the methyl groups are Y pues eclipsed. lo que se pretende es donde haya el mínimo de repulsiones y el máximo de atracciones, la condición de The mayor energy estabilidad decreases que as podría the ser methyl esta, groups ¿no? move farther apart. En este carbono. The anti-conformation of butane, Ahora, the estos lowest dos energy arrangement, no es lo más is estable. formed when the methyl groups are Y esto opposite se each puede other. representar también con This may be shown in a Newman projection. Lo que me interesaba que ustedes miren es la rotación carbono-carbono. Entonces les hice este simulador para que miren cómo va cambiando la energía cuando va girando un carbono respecto de otro, y habrá una condición ahí donde se obtenga la condición de más estabilidad, donde haya el mínimo de repulsiones. Y la cosa se complica tremendamente conforme vayamos aumentando el tamaño de la molécula. Voy a cerrar un poquito de ventanas porque estoy consumiendo demasiada memoria. No sea que en un momento esto colapse, a pesar de que tiene una capacidad muy buena. Bueno. Entonces, si tuviéramos 18 carbonos, creo que ustedes ni en sus mejores sueños se pudieron imaginar una molécula como esto. Y se puede hacer un cálculo de minimización de energía que ya en algún momento se los presenté, hasta que la molécula se estabilice y obtenga la condición de mayor estabilidad. Todos los carbonos giran en torno de los otros, pero habrán unas conformaciones o una conformación que será la más estable. El avance de la química ha sido de tal modo que los químicos han hecho los modelos de las moléculas, sus estructuras. Y este es un video obtenido en el Institute of Photonic Sciences, que fue fotografiada en el 2016. La molécula literalmente se mira cómo está constituida. Y esto ha demostrado pues que la teoría estructural es correcta, pues, porque lo que se esperaba, eso es lo que se mira. Hasta una reacción en vivo. Es esta misma molécula, cómo se va transformando en función del tiempo. Aquí miran ustedes triples enlaces. Hasta eso aparece aquí en las fotografías. Y las moléculas tal como están alineadas acá. Lo que se proyectó, pues eso se obtuvo. Quiere decir que estos modelos son correctos. Bueno. Entonces, ya habiendo visto estas generalidades, es un momento de empezar a, digamos, ir clasificando los compuestos y tener un criterio de orden. Miraremos lo que es el grupo funcional. Es un átomo o grupo de átomos que caracteriza una familia de compuestos orgánicos y les confiere sus propiedades físicas y químicas. Aquí hay una lista de grupos funcionales que aparecen en rojo. Algunos pues están aquí, posiblemente no los miremos porque no son tan importantes, por ejemplo los epóxidos, los nitrilos. Pero el grupo funcional propiamente lo que va a caracterizar la molécula es, por ejemplo,
El grupo hidroxilo único es un alcohol genéricamente. Esta es la familia. Todos los que tengan el grupo hidroxilo serán alcoholes que pueden tener un carbono, podrían tener 30. Podrían ser lineales, ramificados o cíclicos o lo que sea, pero si solo tienen un grupo hidroxilo son un alcohol. Los que tengan un grupo NH2 serán unas aminas. Los que tengan este grupo, que es el grupo carbonilo, en un extremo de la cadena son aldehídos. Si está en una posición intermedia en una cadena serán cetonas. Si tienen el grupo carboxilo serán ácidos carboxílicos, etcétera, etcétera. Otros que serán muy importantes serán los ésteres. Los halogenuros de acilo no los vamos a ver, los anhídridos de ácido tampoco los vamos a ver. Y esto es solo para que ustedes se den cuenta que haremos una selección de los más importantes de acuerdo a los intereses de nuestro curso. Las amidas también van a ser muy importantes, que son derivadas de los ácidos carboxílicos. Ya, todo eso lo miraremos en su momento. Para que se ejerciten en la situación de los grupos funcionales, les hice un simulador que incluye un pizarrón interactivo. Acá, en donde dice grupos funcionales. Por ejemplo, miremos los alcanos. El butano. Este butano, aquí está en una forma simplificada. Y empezamos a tener una introducción de lo que la química usa en la actualidad de las estructuras lo más simple posible. Pues para entender, acá en el extremo hay un grupo que de aquí en adelante denominaremos CH3, grupo metilo. Acá en el otro extremo hay otro grupo CH3, grupo metilo, que ahorita no se mira. Acá en medio hay un CH2 y hay un CH2. La situación es que cada carbono debe tener 4 enlaces. Ahí los enlaces a los hidrógenos no están indicados ahorita. Pero yo tengo que saber que ahí están. Aquí están, miren. Pasamos del modelo de 2D a 3D. ¿Miren? Entonces, este extremo izquierdo es un CH3, carbono 1. Ese es un grupo metilo. El otro, que en la estructura 2D pues no se mira, es otro grupo metilo. Ya de aquí en adelante, grupo CH3, grupo metilo, carbono, este por ejemplo, el carbono 3 y este carbono que está acá, carbono 2, tienen 2 hidrógenos, serán grupos metilenos. Entonces, yo aquí les agregué computacionalmente que este programa les determina en dónde hay hibridación SP3, SP2 o SP. Por ejemplo, si yo digo, ¿será que aquí hay hibridación SP? No hay. ¿Será que hay S2? SP2 tampoco. Pero ¿será que hay SP3? De hecho, todos los carbonos son SP3. Ahí aparecen los orbitales híbridos SP3. Puedo cambiar mi modelo, un modelo de alambres, de varillas, o la forma inicial, que tal vez lo más común en los modelos 3D, que sería pelotas y varillas. Yo aquí puedo solicitarle a esto que me ponga prácticamente casi cualquier estructura que esté clasificada en las bases de datos internacionales. Y esta es una base específicamente que se llama PubChem o PubChem, como quiera decirse. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la estructura de la aspirina, escribo aquí aspirina. O podría escribir su nombre, ya no solo el nombre sencillo, sino un nombre más complejo. Le digo que me la busque y esta es la aspirina. El modelo tridimensional, que aquí observamos que tiene un grupo ácido carboxílico y luego tiene un grupo éster. Esto va a ser un anillo aromático que ya miraremos. Y esto lo podría necesitar yo escribirlo en 2 dimensiones y me lo pone en 2 dimensiones. Luego podríamos volver, por ejemplo, otra vez al butano. Tengo que escribir los nombres en inglés porque así están las bases de datos. Esta sería la estructura 2D del butano. Escribamos la estructura 2D, pasamos a 3D de nuevo, lo que habíamos visto inicialmente.
A esto, aquí, esto como es un pizarrón interactivo, yo le puedo poner un doble enlace, por ejemplo, acá. Y entonces aquí tengo que quitar unos hidrógenos. Porque, pues mira que hay un carbono positivo, ahora ya no hay 4 enlaces, sino hay 5. Entonces tengo que volarme un hidrógeno. Ahí sí ya quedó con 4. Y tengo que quitarme otro hidrógeno acá. Ahí ya quedó con 4. Lo puedo pasar a 3D. Ahora vamos a ver el doble enlace. Este es el doble enlace. Y ahora el ángulo aquí es de 120 grados. Mientras que el otro ángulo del otro lado es de 109.5. Y aquí puedo ir haciendo los dibujos, pues. En el pizarro yo integré todo esto computacionalmente. Y aquí podemos hacer muchísimas operaciones. Hay más ejemplos. Uno ramificado, el dodecano, ciclohexano, y así para cada grupo funcional. Yo les pediría que ustedes se metan a estudiar esto. Por ejemplo, el 1-buteno. Aquí aparece un doble enlace. El ciclohexeno. Aparece un doble enlace y un sistema cíclico. Lo pasamos a 3D. Entonces, dense cuenta ustedes cómo ha ido variando la química, pues. Los alquinos, los aromáticos que tienen el benceno, por ejemplo, un solo anillo. El antraceno, que tiene 3 anillos fusionados, etcétera, etcétera. El benzopireno, que tiene 5 anillos fusionados. Los alcoholes derivados halogenados y cuanta cosa encuentren acá pueden ser motivos de estudio. Este es entonces un simulador hecho para ustedes, para que se familiaricen con lo último, pues, de cuestiones importantísimas. ¿Cómo va, por ejemplo, en un alcohol el asunto del diagrama de orbital, del mapa de potencial electrostático? El alcohol tiene un oxígeno que es muy negativo, será lo más negativo de toda la molécula. Entonces, acá ponemos mapa de potencial electrostático, de las siglas en inglés. Entonces observamos que el oxígeno es muy rojo, es la parte más negativa. Y las partes más positivas van a ser los hidrógenos y los carbonos. Pero el oxígeno, que es negativo, posiblemente busque una molécula en donde haya un carbono muy positivo. Los ácidos carboxílicos, por ejemplo, que mencionábamos de la acidez. El ácido etanoico, el ácido acético. Entonces, miremos el mapa potencial electrostático. Lo que ya mencionábamos. Los oxígenos muy negativos y este hidrógeno particularmente es muy positivo, muy azul. Es el hidrógeno ácido de los ácidos carboxílicos. Entonces, miren ustedes el desarrollo que ha tenido la química. Y pues pretendemos que ustedes se familiaricen con eso, pues. Vamos a las fórmulas estructurales. Los alcanos se escriben, que son el grupo funcional básico, con fórmulas estructurales que son expandidas para mostrar los enlaces, por ejemplo, o condensadas para mostrar cada átomo de carbono y sus átomos de hidrógeno enlazados. Entonces, esto podría ser una forma expandida que yo por un momento necesitaría, o a veces pues yo digo, esto está muy complicado hacerlo, mejor lo condenso, es lo mismo. Es CH4, aunque yo aquí no ponga los enlaces, yo entiendo que ahí hay 4 enlaces sencillos. No puede haber un doble, no puede haber un triple. Entonces, por ejemplo, el etano, que es C2H6, la fórmula molecular, la forma expandida sería esto que está acá, CH3CH3, o lo puedo poner simplemente los dos metilos enlazados por una rayita, o hasta puedo eliminar esta rayita. El propano es CH3, CH2, CH3, entonces lo puedo condensar CH3, CH2, CH3. Se escriben fórmulas condensadas para fórmulas estructurales expandidas y viceversa, que en este caso muestran los carbonos y los átomos de hidrógeno enlazados.
CH3, CH2, CH2, CH3. Y como les digo, se puede quitar incluso estos enlaces de unión carbono-carbono. En ocasiones se usan paréntesis para condensar más las estructuras. Aquí observamos el carbono amarillo. Está unido a dos grupos metilos. Entonces, una forma de condensar será poner paréntesis. Aquí pongo paréntesis. Este y este. E indico que está dos veces. Dos grupos metilos. Que sería este y el otro. Es una forma de condensar. La de la derecha la puedo escribir fácilmente en Word. La de la izquierda ya no tan fácil. Luego, tenemos este carbono que tiene tres grupos metilos. Y este otro tiene dos. Aquí están los tres entre paréntesis y los dos. Bueno, vamos ahora que para entender exactamente cómo se escriben las estructuras, es importante ver la clasificación de los átomos de carbono. Y se me ocurrió enseñarles esto a través de un jueguito que yo mismo hice. Aquí están las instrucciones, pero vamos al grano. Se me ocurrió, bueno, dije yo, ¿cómo hago que estos muchachos entiendan lo que es la clasificación de los átomos de carbono? Se me ocurrió poner una molécula que incluya los 4 tipos de átomos de carbono: primario, secundario, terciario y cuaternario. Primario significa que está unido a un solo átomo de carbono. Secundario a 2, terciario a 3 y cuaternario a 4. Un carbono primario, como solo está unido a un carbono, tendrá 3 hidrógenos. Un secundario tendrá solo 2 hidrógenos. Un terciario tendrá 1. Y un cuaternario que está unido a 4 carbonos no tendrá ningún hidrógeno. Entonces, numeré acá todos los carbonos y empecemos a ver. El carbono 1, ¿a cuántos carbonos está unido? Obviamente está unido solo a 1. Entonces es un carbono primario. De aquí en adelante diremos que todos los grupos metilenos son primarios, los CH3. Inmediatamente ustedes solo cuentan cuántos CH3 hay. Ya saben que son carbonos primarios, cada uno tiene 3 hidrógenos. Los grupos metilenos que tienen 2 hidrógenos serán carbonos secundarios. Entonces ya ustedes solo buscan carbonos que sean metilenos. Inmediatamente dicen ustedes que es secundario. Entonces, miremos, el carbono 1 es este. Supónganse que yo todavía no le atino y digo que este es terciario. Lo quiero meter en el bote de basura para carbonos terciarios y me salió revirado. No es eso, pues. Sino que esto es un primario. Entonces aquí sí lo va a aceptar. El carbono 7, ¿qué será? Este de aquí arriba. Es metilo primario. Entonces venimos primario. El carbono 8, ¿qué será? Pues obviamente también metilo primario. Nos pasamos al carbono 9, también primario. El carbono 6, también primario. Ahora vamos al carbono 2. No tiene ningún hidrógeno. Es un carbono unido a 4 carbonos. Entonces es un carbono cuaternario. Es el carbono 2, digo, y estoy agarrando el 4. Es el carbono 2. El carbono 3 está unido a 2. Es un carbono secundario. El carbono 4 está unido a 2. Es carbono secundario. Y luego el carbono 5, observamos que está unido a 3, solo tiene un hidrógeno, es un carbono terciario. Entonces se me ocurrió hacer este jueguito, pues.
Vamos a la isomería estructural o constitucional. Puede ser 3 tipos de isomería estructural o constitucional. La primera, la isomería funcional. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, este es un alcohol de 3 carbonos, es el alcohol N-propílico o propanol, 1-propanol. Aquí está el grupo hidroxilo, un alcohol. Es C123H, 3,5 y 3,8, C3H8O. Es un alcohol. Pero el del lado derecho es un éter. Otra cosa. No es lo mismo tomarme un trago de éter, de alcohol etílico con agüita gaseosa y hielito, me pongo contento. Mientras que si yo tomara el isómero, si pudiera haber un éter isómero, no va a quedar anestesiado, pues, porque un alcohol es una cosa y un éter es otra. Este otro éter también es lo mismo, C3H8O, 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8, O. La misma fórmula molecular, pero diferente grupo funcional. Isómeros de posición, otro tipo de isomería estructural. La presentan aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, el mismo esqueleto y el mismo grupo funcional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el grupo funcional ocupa diferente posición. Por ejemplo, estos. Ambas son unas cetonas. Solo que si ustedes se dan cuenta, aquí esto está en el carbono 3, 1, 2, 3, mientras que aquí está en el carbono 2. Es el mismo grupo carbonilo, ambas son cetonas, pero uno está en posición 3 y el otro está en posición 2. Y de esqueleto. La presentan aquellos compuestos que teniendo el mismo grupo funcional tienen esqueleto carbonado diferente. Por ejemplo, estos dos, ambos son C4H10. ¿Ustedes cuentan? Los dos tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero se están dando cuenta también que el ordenamiento de los átomos es diferente. Este es uno de cadena lineal, mientras que este es ramificado. Bueno, para concluir, la clasificación de los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos y solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. Entonces se dividen en alifáticos. Estos a su vez pueden ser saturados, como los alcanos, insaturados, como los alquenos y alquinos, y los otros son los aromáticos. Los alifáticos pueden ser alcanos y se caracterizan porque solo tienen enlaces simples. Este es el caso del etano. Los alquenos tienen dobles enlaces. Los alquinos que tienen triple enlace. Y aparte de alifáticos tenemos aromáticos. Que pues van a tener estructuralmente este anillo hexagonal un poco extraño, que tendremos que desglosar y estudiar, que es el benceno.